En general prefiero explicar de cero, pero si todavía no avanzaron demasiado con este tema, está bueno empezar de cero y ser bastante detallista y puntual en la explicación. Así para lo que sigue no queda ningún tipo de duda de estas básicas. Listo, bien. Ahí Andrés ya me dio el ok, dice que está grabando, así que bueno, podemos comenzar. Bueno, eh, cuéntenme, dale. Cuéntenme cómo viene Cursograma, cómo vienen con Cursograma, si ya vieron algo, si ya lo tienen bastante adelantado, si recién están empezando. A los chicos que entraron al principio yo les decía que a mí me gusta dar desde el inicio, digamos, desde lo más simple, cualquier tema, así después no quedan dudas de, por ejemplo, en este caso sería, ¿qué significa ese símbolo? Así no nos quedan dudas como esas y podemos avanzar tranquilos. Em, está cursando materias y no entiende para qué está haciendo lo que está haciendo. Esta materia, Administración 2 o Estructuras y Procesos, justamente una parte trata de las estructuras, que es lo que vieron en el primer parcial, que es organigrama, son las estructuras de la organización, las que le dan la forma, digamos, ¿sí? Y después están los procesos dentro de una organización. Por ejemplo, si hablamos de el proceso de compras de Comodín, no va a ser el mismo que el proceso de compras de, por ejemplo, Coca-Cola, ¿sí? Comodín debe tener muchos más proveedores porque venden mucha más diversidad de productos, de marcas y etcétera. Coca-Cola, como tiene una fórmula única, ya debe tener eh, proveedores de los químicos que necesita para esa fórmula. eh, y bueno, sus contratos y tratos deben ser diferentes. Una multinacional que un supermercado, ¿sí? Una fábrica que un supermercado, eso quise decir. Este, bueno, entonces, les explico, ustedes cuando ingresan a trabajar a una organización, lo ideal es que en un manual les entreguen, bueno, les digan cuáles son sus funciones, cuáles son las funciones básicas, quizás un reglamento,
sé, una norma de comportamiento, por decirlo. Y dentro de ese manual también puede estar tanto el organigrama, que es lo que vieron el parcial pasado, ¿sí? Entonces ustedes ahí van a ver a quiénes tienen que seguir, quiénes son sus compañeros, quiénes tienen más jerarquía, de quiénes pueden recibir órdenes, de quiénes no, a quiénes no corresponde, y ese tipo de cosas. Y en un cursograma, en cambio, si por ejemplo entran al sector de, qué sé yo, de ventas, ¿sí? Tienen que ver en qué consiste ese proceso y cómo es que se realiza ese proceso en esa organización, ¿sí? Capaz que en esta organización las facturas, por darles un ejemplo, se hacen por cuadruplicado sería, eh, y en otra organización se hace solamente la copia para el cliente y una copia para nosotros y nada más. Entonces todas estas cosas, lo ideal sería que se las muestren en un manual y ustedes las sepan hacer. Nosotros ahora lo que vemos es cómo hacer un cursograma, ¿sí? Porque se supone que hacer profesionales, nosotros podemos, para la empresa en la que trabajamos, ayudar con esto y podemos reconocer estos temas. ¿Qué pasa con los cursogramas? Se describen todos los procesos de la organización, ¿sí? Compras, ventas, puede ser cómo mandar la plata al banco, quién va a hacer los depósitos, de qué manera se hacen los depósitos, reposición de mercadería, puede ser, si es un hospital, por ejemplo, pedido de medicamentos, si es una sala, una de las salitas médicas de los barrios, cómo pedimos los documentos a los hospitales o a Nación, bueno, ese tipo de cosas, todos esos procesos son los que describimos con un cursograma, ¿sí? En los cursogramas tenemos diferentes tipos de símbolos, simbología, ¿sí? Así como en el organigrama teníamos los centigramas que representaban unidades dentro de la organización. En cursograma tenemos símbolos que representan acciones, ¿sí? Y también documentos. Con documentos me refiero a facturas, remitos, pueden ser también, por ejemplo, el libro iba a ventas, el libro iba a compras, todo eso queda representado a través de símbolos, ¿sí? Hay símbolos que representan acciones, hay otros símbolos que representan espera, porque, por ejemplo, un contador, ¿sí? Digamos que la organización cuenta con un contador. El contador no puede estar haciendo todo el tiempo, eh, digamos, el libro diario de la organización. Digamos que es como, el contador no va a estar haciendo todo el tiempo por cada compra el libro diario, los asientos y etcétera, ¿sí? Por darles un ejemplo sencillo. Él lo hace al final del día. Agarra todo el lote de compras y al final del día lo cierra y dice, se vendió tanto, lo que se tiene que hacer, manda el IVA donde lo tiene que mandar, lo coloca y qué sé yo. Todo eso se hace al final del día. Esa demora, ¿sí? Nosotros la nombramos como demora, tiene un símbolo también, una simbología. Bueno, cada parte del proceso tiene una simbología y es importante que la conozcan. Yo les voy a decir ahora cuáles son los símbolos más utilizados. Hay un par que les van a encontrar en las normas IRAM, como por ejemplo el desglose, que yo, o sea, se los voy a explicar, pero no se los recomiendo que lo utilicen. En general se necesita cuando el cursograma es muy largo, muy grande. Si son de hacer gráficos grandes, capaz que tengan que pegar 2 o 3 hojas, pero yo en general les recomiendo no utilizarlo. Desglose es uno de los símbolos que les decía. Ahora les voy a cambiar la cámara y les muestro, les voy a graficar los símbolos. A ver si alguien mandó un mensaje, antes que nada me voy a fijar eso. No, no hay mensajes. Bueno, vamos con los símbolos entonces. Bien. Yo les decía que hay diferentes símbolos y cada uno representa diferentes acciones, ¿sí? Las acciones, digamos, los verbos, ¿sí? Los vamos a representar a través de círculos. No hay un tamaño en específico para esto, si hay recomendaciones, yo les recomiendo, en este caso me salió grande, pero que utilicen 1 por 1
para que dentro de este espacio de 1 por 1 les entre el símbolo, ¿sí? Así les alcanza en la hoja. La hoja la utilizamos de esta manera, igual que organigrama, porque acá dividimos en secciones a la hoja, pueden ser 4, 5, 6 o 7, ¿sí? Si son muchas, lo ideal es así. Si son, ustedes identifican 3 o 4, pueden usarlo así porque el cursograma se va hacia abajo. Así que primero lo que hay que hacer es identificar las secciones, que ya les voy a explicar cómo. Bien, este representa entonces una acción dentro del proceso. ¿Sí? Las acciones se escriben de este lado. Por ejemplo, emite, ¿sí? Emitir una factura. Los verbos van de esta manera, en emite, transfiere, paga, envía, ¿sí? En ese tiempo verbal van todas las acciones en los cursogramas. Otro de los símbolos más utilizados es este, que es un cuadrado, ¿sí? Este cuadrado representa control, que hay algún tipo de control, estamos controlando. Ya sea que, por ejemplo, en un proceso de compra, el dinero que me están pagando es el mismo que está en la factura, ¿sí? Digamos que hacemos una compra de 2.000 pesos, lo que estamos dando es lo mismo que dice la factura, eso es un control. O que la mercadería que me están dando es la correspondiente, eso es otro tipo de control. Cada vez que dentro de un procedimiento aparezca la palabra control, este es el símbolo que tienen que utilizar, ¿sí? Y existe una combinación de los dos, que es un cuadrado con un círculo al centro. Para este caso, el control, esto no les dije, el símbolo de control, que es solo el cuadrado, no tiene un verbo, no tiene nada. O sea, acá al costado de este lado no tiene que poner nada. Ya con solo ver el cuadrado se entiende que estamos haciendo un control, ¿sí? En cambio, para este caso, la acción es doble, o sea, hay un control y además una acción. Solo ponemos la acción, digamos, emite. Para este caso, esto se lee como emite, que sería el círculo, y controla, que estaría representado a través del cuadrado, ¿sí? Otro símbolo muy utilizado es el rombo, ¿sí? Bueno, salió medio. El rombo que pueden tener adentro, pueden hacerle una letra, pueden ponerle uno, pueden haber varios rombos dentro del mismo procedimiento. ¿Qué representan los rombos? Alternativas. Porque una alternativa, digamos que o sea, se representa una parte del procedimiento en la que pueden ocurrir, tenemos varias opciones a las cuales dirigirnos. Por ejemplo, si nos hacen un pedido, nosotros les pasamos el presupuesto y el cliente puede aceptar el presupuesto o puede que no acepte el presupuesto. Esas son dos opciones, ¿sí? Entonces, en ese caso sería este símbolo de alternativa. ¿Qué tiene este símbolo? Se lo voy a hacer más abajo. Por cada vértice, ¿sí? Puede aparecer una línea que puede representar un sí o un no, como el ejemplo en el que les daba. El cliente puede que sí acepte el presupuesto que le estamos dando, o puede que no acepte el presupuesto que le estamos dando porque le parece muy caro, por ejemplo, ¿sí? En estos casos, para el sí o para el no, puede que el procedimiento continúe con una acción, ¿sí? O puede ser que para el no continúe con una acción, o, se los voy a hacer en otro, así no se confunden, o puede ser que para el sí ocurra algo y que para el no sepamos qué ocurre, y este es otro símbolo que se utiliza en el cursograma. Este es un símbolo de procedimiento ¿Podría no repetir la verdad? relevado, ¿sí?
Ay, ¿alguien habló? Sí, anterior, ¿podría Ay, explicarlo de parece que no. vuelta? Uy, para no. ¿Se te entrecorta o se me entrecorta a mí? No sé qué pasó. ¿Querés que explique el símbolo, la alternativa esta? Sí, Bien. Después de la alternativa, o sea, después de graficar el símbolo de alternativa, acá estamos representando que hay dos opciones, ¿sí? O dos o más opciones dentro del procedimiento para continuarlo. Puede que, como en el ejemplo que les di, si el cliente sí acepta el presupuesto que estamos dando, entonces cuando el cliente sí, puede haber una acción, ¿sí? Digamos, sí, y acá puede ser la acción paga, ¿sí? O puede ser que no, el cliente no acepta el presupuesto en este caso, y podemos decir devuelve, que nos devuelve el presupuesto, por ejemplo, por dar un ejemplo. O puede ser que para el sí tengamos algo, o sea, sepamos que ocurre algo, y para el no, no sepamos qué pasa, que quede ahí como colgado de alguna manera, que es lo que representa este símbolo, ¿sí? Esto significa procedimiento no relevado o revelado, lo pueden encontrar en la bibliografía, capaz en algún apunte. Es como un desconocido, no sabemos qué pasa si no, ¿se entiende? O al revés, puede ser que el no esté acá y el sí esté acá, va a depender del procedimiento del que estemos hablando y de la organización de la que estemos hablando. Lo importante es que ustedes entiendan que esto representa alternativa y que para cada alternativa va a haber, como hay alternativas, o sea, ustedes tienen la alternativa de, por ejemplo, salir esta noche o quedarse en casa. Hay dos opciones por lo menos en una alternativa, ¿se entiende? Puede que estén descriptas las dos opciones o puede que solo esté descripta una de las acciones y para una de las respuestas, digamos, en este caso el no, eh, no sepamos qué pasa, entonces hacemos este símbolo. ¿Se entiende? Bueno, ya lo vamos a ver en la práctica y van a ver que es más sencillo. Yo estoy intentando que entiendan o explicarles qué significa cada símbolo para después poder utilizarlos bien en un curso de grado. Este es el símbolo que me olvidé que es súper usado. Es una D mayúscula. Como les dije, un espacio más o menos de 1 por 1 es el que utilizo yo. Esto significa demora, ¿sí? Bien, tanto a las acciones como al símbolo de doble de control y acción, o acá en estos casos, siempre van aclarados en la izquierda del símbolo, ¿sí? O sea, acá iría acá arriba, por ejemplo, paga, ¿sí? Si quieren. Paga iría acá arriba, a la izquierda. O en este caso acá a la izquierda, para este acá arriba. Este no se aclara, no se dice, no sabemos qué pasa, no se pone nada. Ya con solo ver el símbolo, así como con el cuadrado, entendemos que es un procedimiento que no sabemos qué es lo que pasa acá, ¿sí? En la demora sí se aclara en el lado izquierdo, pero la demora puede significar varias cosas. Puede significar al final del día, como les decía hace rato, que es lo que hace un contador. Puede significar al final de la semana, puede significar dentro de 15 días, puede significar al final del mes, al final del año, al final del bimestre, todo lo que represente tiempo, ¿sí? O dentro de 3 meses, todo lo que represente una demora en el tiempo, como que esa parte del procedimiento o el procedimiento en sí queda demorado hasta que se cumpla ese plazo de tiempo, queda representado con esta D. Pero hay que aclarar, por ejemplo, al final del mes, ¿sí? Entonces, la D representa demora y hay que aclarar qué tipo de demora está significando esta D, ¿ok? Bien. Después tenemos los símbolos de archivo. Y esto es re importante, así que presten atención. Los símbolos de archivo salen
A ver, primero vamos a hacer lo de documentos, así les explico lo de los archivos. Bien, los documentos los van a hacer como un rectángulo, ¿sí? Esto, les repito, está en las revistas RAE, las normas IRAM de cursograma. Tienen que poner la letra que represente qué es el documento. Digamos que esto es una factura, vamos a poner una F, ¿sí? Y como las facturas o los demás documentos por lo general se emiten entre un duplicado, 3, 4, 5 copias o las que necesite la organización, esta puede tener copias, varias, y podemos darle el número 1 al original, lo que haría que el 2 sea la copia, el 3 sea un triplicado, ¿sí? O puede que pongamos 0 y ese sería el original. Entonces el 1 sería el duplicado, el 2 sería el triplicado. ¿Qué pasa? Si ustedes empezaron con un documento y le pusieron 1 al original, todos los demás documentos, sean remitos, sean órdenes de compra, sean lo que sean, tienen que empezar con el 1. O sea, si están diciendo que el 1 es el original, para todos los documentos el 1 va a ser el original. Si por el contrario eligen el 0 para representar al original, todos los documentos van a tener el 0 para representar que es el documento original, ¿sí? Si estuvieran, se lo voy a hacer acá abajo, los documentos encimados, ¿sí? 3, 4, los que sean necesarios de encimar, lo pueden hacer, pero el primero tiene que representar el documento del que estamos hablando, el número de copia del que estamos hablando, digamos que este es el 1, y el 2, ¿sí? Si ustedes esto así, y acá no hay otra letra en este espacio del segundo, significa que esta también es una factura. Pero sí, también pueden hacer esto, ponerle a este tercero una R, que sea un remito, por ejemplo, y que sea un original de remito, y hacen eso, ¿sí? Ustedes pueden, uy, a ver, que se desenfocó, ahí está. Pueden apilar varios documentos, y no hace falta que sea el mismo documento el que apilen, ¿sí? Solo tienen que aclarar qué tipo de documento es, con la letra y con el número que representa si es original o copia, ¿ok? Y también pueden, digamos, que hay una acción, digamos, emite, ¿sí? Esto se hace, digamos que emitimos una factura por triplicado, pero que una va al cliente y las otras dos nos quedan a nosotros. Si una va al cliente, ¿sí? No va a quedar con nosotros. Tenemos que buscar la manera de que el documento quede cerca del cliente. Ustedes imagínense este proceso por ejemplo, no sé, si van a Musimundo. En la caja seguramente le van a entregar todos los papeles con la factura y etcétera, ¿sí? Si la factura está lejos de la caja, el procedimiento se vuelve tosco. Tendríamos que ir a otra oficina para buscar la factura, recién traerla, o ellos ir hasta la oficina, buscar la factura, recién traerla. ¿Se entiende? Entonces, lo que hay que hacer es que graficar la factura lo más cerca del cliente para poder llevársela. Digamos que acá hacemos el original y de este lado las otras dos copias si es por triplicado. Factura 2 y factura 3. Esta F puede no estar, no hace falta. Con solo la primera ya entendemos que estos dos son factura, 2 y 3. ¿Se entiende? Pueden hacerlas hacia ambos lados, eso no interfiere, digamos, no significa nada. Vamos con la parte de archivo, que es lo que le decía hace rato. Archivamos los documentos, ¿sí? Puede que, por ejemplo, cuando entra a trabajar personal a las organizaciones, se arma un legajo de cada persona, de cada empleado, y eso se archiva, ¿sí? Esto es el archivo, eso estamos representando. Pero hay diferentes tipos de archivos. Yo les voy a mostrar los dos que existen.
¿sí? Para, digamos, agarrar un documento, tomarlo y hacer algo con el documento, digamos que, vieron que dijimos que este se lo íbamos a mandar al cliente, tenemos que hacerle una liñita en la esquina y hacer la línea para mandárselo al cliente, ¿sí? Puede ser en la esquina de arriba, en la esquina de abajo, puede ser acá, o en este caso puede ser acá si quieren y mandarlo para allá. Si es que queda cómodo, pueden hacerlo así. Tienen que buscar la comodidad, así como buscábamos en organigramas que quede prolijo. Acá tenemos que buscar que quede cómodo y que no se crucen muchas líneas, ya lo vamos a ver en la práctica. Pero esto del archivo es súper importante porque se confunden bastante. Bien, podemos tomar el documento entonces de cualquiera de las esquinas, de los vértices, ¿sí? Vamos a hacer un archivo transitorio. Tomamos el documento, hacemos como una L, ¿sí? Y el archivo transitorio es el que tiene, es un triangulito que tiene el vértice, digamos la punta, hacia abajo, ¿sí? Así. Este es el archivo transitorio. En cambio, si queremos representar un archivo permanente que queda archivado permanentemente y ya no lo vamos a usar para nada, eso significa que sea un archivo permanente que ya no lo vamos a utilizar. Lo que vamos a hacer, se los hago acá arriba, es lo mismo, como le digo, pueden tomar el documento desde el vértice que ustedes crean conveniente. Hacemos la liñita, que queda un poco más abajo de donde termina el documento, y en este caso el archivo es un ángulo, pero con la base hacia abajo. ¿Se ve? ¿Se ve la diferencia? En este caso es con el vértice hacia abajo y en este caso es con la base hacia abajo. Este es un archivo permanente. ¿Sí? Bien. Disculpa, Una vez que lo archivé de manera permanente, sí, en la clase no hola, hicieron hacer el sí, archivo, en la clase no hicieron hacer el archivo, pero para arriba, digamos. O sea, la flecha para arriba. O sea, esa la, línea que la hiciste punta ahí, para sí, arriba, claro, claro, o sea, esta L. arriba del, sí, en vez de hacer para abajo, le hicieron para arriba. Ah, ya sé de qué archivo me hablas. ¿Pero salió del documento Eh, o Creía que hicieron sí. esto? Mirá, o hicieron esto y de acá sacaron algo al proceso. Ah, ah, claro, lo sí. ¿Me lo pueden mostrar mejor? Porque justo me sale la... Sí, ah, perdón, ahí está. O sea, como que es un archivo que sale de la nada y después lo unen al procedimiento y sale un documento. Esto Sí, cierto. representa que vamos a sacar un documento del archivo justamente utilizar dentro del procedimiento. ¿Se entiende? Podemos, si ya tenemos un documento en el procedimiento, un documento archivado, lo podemos volver a sacar. Pero hay ocasiones en las que los ejercicios nos dicen que necesitamos un documento que nosotros no tenemos en el procedimiento, no lo tenemos archivado. Entonces hacemos como que hay un archivo fantasía, lo sacamos de un costadito desde arriba, el archivo, ¿sí? Y lo unimos al procedimiento para poder sacar el documento ese que necesitamos. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, Pero disculpe, ¿puede me parece que vamos a hacer un explicar la ejercicio si ya línea? queda más claro. ¿Cuál Disculpa, línea? la línea esa ¿Esta que dice acá? no, del archivo, la que pone, la que está... Ah, del archivo. Bien. Acá lo importante es que sepan que el triángulo con la punta hacia arriba representa un archivo permanente y el triángulo con la punta hacia abajo representa un archivo transitorio. Y que los archivos los sacan desde el vértice, ¿sí? Así como si estuvieran tomando un documento desde el vértice del documento. Si son dos, por ejemplo acá que tengo dos,
acá por ejemplo, puedo hacer esto. Acá ya no haría falta que haga una L, directamente bajo un archivo que digamos que es permanente, por darles un ejemplo, ¿sí? Entonces yo tomé los dos vértices del documento, los uní con esta línea, bajo un archivo, permanente, ¿sí? No hace falta que haga esta L. A veces por cuestiones de espacio, capaz que les conviene hacerlo así, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un ejercicio si ya no quedan más. Estos son los símbolos más utilizados. Después, este es el desglose que les decía que yo les recomiendo no utilizar. Uy, me salió enorme, pero bueno. Es este. Capaz que lo vieron en la bibliografía o en algún lado. Este símbolo se utiliza cuando... A ver. Ahí está. Ese símbolo se utiliza cuando el procedimiento es muy largo y a ustedes les quedó muy arriba un documento y lo necesitan, un documento archivado y lo necesitan. Y el procedimiento es tan largo que si yo lo uno al archivo, digamos que está acá, y yo tengo que unirlo acá, voy a cruzar muchas líneas, ¿sí? Que ya fueron y volvieron en el procedimiento. Tengo que cruzar muchas líneas. Entonces, ¿qué hago? Es utilizar el desglose, este símbolo que vieron recién, para hacer aparecer el documento y utilizarlo. Yo no les recomiendo que lo utilicen porque, como pueden hacer con lápiz el procedimiento, pueden buscar la manera de no, de unir ese archivo con el momento ese, en la acción esa, sin ser tan improlijo, ¿sí? Eso es lo que tienen que buscar en este caso. Para los cursogramas tiene que quedar prolijo y no tiene que verse, no tiene que haber muchas líneas cruzándose, porque si no como que deja de ser entendible, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio. Eh, Así lo entienden mejor. Esto de los símbolos es importante que lo sepan, sí, que entiendan qué significa cada uno, pero no son muchos, así que no es muy complicado. Cosas básicas a tener en cuenta. Lo primero que tienen que hacer es, les recomiendo yo, darle una leída rápida al ejercicio, ¿sí? Identificar las partes intervinientes en el cursograma y contarlas, por ejemplo, que son 6, ¿sí? Y sumarle una línea, una parte más para las aclaraciones que vamos a hacer, ¿sí? Las referencias. O sea que en nuestro caso tendríamos 7 partes para el cursograma. Esto significa que a la hoja la vamos a dividir en 7 partes, ¿sí? ¿Por qué les recomiendo darle una leída rápida al ejercicio? Porque a veces nos dan por escrito ya qué hace cada parte, nosotros las contamos y decimos, ah, genial, son 5, más una referencia 6. Hacen el trazado y cuando van a leer todo, les aparece ahí de la nada una sección más o quizás 2 y ya no saben dónde, cómo hacer, si pegarle una hoja al costado o qué al ejercicio que están haciendo. Por eso es que les recomiendo darle una leída rápida y si quieren marcar con resaltador, con lapicera o con lo que sea, las partes intervinientes, estaría bueno para no confundirse. Profe, disculpe, una Bueno, consulta. acá Andrés, ¿sí? Usted dibujó el archivo permanente, lo que dijo el compañero de que en la cátedra la dibujan de arriba como saliendo de nada. ¿Eso significa que sacamos un archivo Que sacamos un claro, documento del archivo. claro, sí, sí, que sacamos el documento del archivo permanente, nada más para eso. Pero en caso de un ejercicio que diga que documentamos el duplicado de forma permanente, ahí sí tenemos que hacer la L para abajo y el triangulito de permanente. No, El archivo, esa liñita, esa L, las que hago yo, las que hice yo en los ejemplos que les di, no es necesario hacer una L. Para mi gusto queda más prolijo y queda como separado del documento, por eso es que yo lo hago así. Pero yo les mostré en el ejemplo de más abajo que pueden hacer una línea vertical hacia abajo y ya está. claro. O sea, ustedes vean y fíjense de una manera, hacerlo de una manera que quede prolijo, que les entre en el espacio que tienen en la hoja, ¿sí? Y bueno, si quieren hacer la L, pueden hacer la L. Si quieren hacer directamente una línea vertical, pueden hacer directamente una línea vertical.
no hay ningún problema. Solo Claro. una aclaración. Si el archivo es permanente, ya no se saca nada de ahí, ¿sí? A menos que hayan pasado muchos años y necesitemos de manera urgente ese archivo. Pero si ya se archiva permanentemente, significa que lo guardamos y nos olvidamos del documento, ¿sí? En cambio, los archivos transitorios son los que sí podemos utilizar ahí, digamos, imaginémonos un archivero estos de oficina, esos viejos, que tienen así como cajones. Imaginémonos nosotros yendo, buscando, sacando, si hacemos una, no sé, una aclaración, qué sé yo, lo volvemos a guardar. Esos son los archivos transitorios, los que podemos mover todo el tiempo. En cambio, el permanente queda ahí guardado para toda la vida, ¿sí? Esa es la aclaración que quiero hacerles. Ah, bien. En cuanto a la L, si quieren hacer una L, pueden hacer una L. Para mí es más prolijo, pero depende de cada uno y del espacio que tengan, porque acá es muy importante el espacio que van a tener para graficar, ¿sí? Claro. Profe, ¿y Em, puede decir en qué caso podríamos sacar un documento del archivo permanente? Porque yo en mis apuntes siempre pongo un ejemplo. claro, un archivo, mira, hasta ahora no he visto ejercicios que en los que saquemos un archivo, un documento de un archivo permanente, pero puede ser que lo necesites de manera urgente, ¿sí? Solo por eso lo sacarías, digamos. Después no. Si los documentos son dinámicos, facturas y esas cosas, para ver la posición del IVA, como que los estás usando todo el tiempo. Claro. Pero si es algo que ya archivaste de manera permanente, significa que ya no ni lo querés ver, ¿entendés? Ya no lo Ah, necesitas. claro. Exacto, no se puede volver a Muy sacar bien. el permanente. Ahí mandó un mensaje a alguien. El transitorio, en cambio, sí. Eso, los transitorios o temporarios, transitorios. Podés usarlos, sacarlos, volverlos a archivar y de nuevo utilizarlos, depende del procedimiento. Bien, profe. Bueno, Gracias. dale, les voy a compartir pantalla, que acá tengo un ejercicio. Me lo pasó Andrés, así que no tengo idea de qué es, ni siquiera lo leí, si les soy sincera. Pero bueno, lo vamos a ir haciendo entre todos. Compartir. A ver, acá. Y ahí, creo que se ve bien. Si quieren sacarle captura, la verdad que no sé si es de este año, Andrés me lo pasó un ratito antes de comenzar la clase. Eh, Así que bueno, como le digo, no sé si es de este año, del año pasado o de cuándo, pero bueno, si quieren sacarle captura, ahí está. Vamos a hacer el de cobranzas, ¿sí? El cobrador retira del legajo del cliente el duplicado de la factura. ¿Quieren hacer ese o quieren hacer el otro que es más largo? Almacén. El primero está bien, profe. El primero, dale. Bueno, yo voy a escribir al costadito las partes intervinientes, así no me olvido, y después lo voy a trazar en la hoja. Tenemos entonces a un cobrador, retira del legajo del cliente el duplicado de la factura a cobrar y con ella visita al cliente. Tenemos al cliente. El cliente entrega un cheque por un importe menor al facturado. Con el cheque, el cobrador emite una nota de crédito por triplicado. Bien. Entrega original al cliente, duplicado lo envía a cuentas corrientes. Cuentas corrientes es otro sector que registra el pago de la cuenta corriente del cliente y archiva definitivamente el duplicado de la nota de crédito. Bien. El cobrador emite listado de cobranzas y conserva el duplicado de la factura, el triplicado de la nota de crédito y el cheque. Al final de la semana, entrega la documentación y valores a tesorería. Bien. Volvemos. Ok, ¿este lo hicieron en la clase o es nuevo?
Es tan nuevo para ustedes como para mí. No entendí nada, así que no. Pero lo hicieron, lo resolvieron, digamos, en clase. No, creo que no, creo. Bueno. ¿Qué pasa? En este caso, dice que el cobrador saca del legajo de un cliente. Perdón, Los profe, dos. aquí dicen que lo resolvieron los dos. Ah, mira, qué bueno. Si quieren pasar fotos, así lo vemos directamente y les voy explicando desde el hecho, así ya no. Porque, oye, espera, ahí está. Porque mientras que yo hago, les tengo que ir hablando y es como un quilombo. Se me hace a mí difícil el ir haciéndolo. Así que si alguien lo quiere compartir y yo se los voy explicando, sería genial. Comparten pantalla, comparten la foto si quieren del cursograma hecho y lo vamos viendo de a poco. Si lo tienen, si es en borrador, no importa, no hay problema. Vamos viendo. Si no, lo voy haciendo. Realmente voy a ir haciendo un poquito acá. Bien, tengo cobrador cliente, cuenta corriente, tesorería. 1, 2, 3, 4. 4 partes para este cursograma, más referencias. Sería 5. Significa que tengo que dividir la hoja en 5 partes, ¿sí? Recomendación, bueno, esto está en las normas IRAM también. El cliente o las personas que no pertenecen a la organización o las partes que no pertenecen a la organización van ya sea al principio del cursograma o al final antes de la columna de referencias. A mí me gusta ponerlos al principio, ¿sí? Puede ser proveedor, puede ser el cliente, puede ser el banco, puede ser un camión, digamos, el de Prosegur, puede ser, qué sé yo, un cadete. Todas estas personas que no pertenezcan a la organización van o al principio o al final antes de referencias, ¿sí? Yo voy a dividir mi hoja, ya que nadie se anima a compartir su cursograma. Así como en organigrama, si es que estuvieron en esas clases, quizás haya cosas que yo les diga que ustedes me digan, pero la profe dijo esta otra cosa. Puede pasar. De hecho, entre ellas, o sea, entre el turno mañana, el turno tarde, el turno noche, existen diferencias de criterios. Así que imagínense conmigo. También puede ser que existan diferencias de criterio 1, 2, 3, 4, 5. Sí, sí va a alcanzar. Les doy un tip. Tenía compañeros que utilizaban, hay unas hojas, creo que se llaman, no me acuerdo cómo se llaman. Las venden en la librería, son unas hojas enormes, que para cursograma está bueno porque son tan grandes que el cursograma puede, si ustedes son de graficar grande, de hacer los símbolos en grande, les re sirve para hacer esto y no hace falta que estén pegando y pegando las hojas, ¿sí? Porque los que dibujan grande necesitan mucho espacio. Bueno, entonces, la primera columna, vamos a ir haciendo. Acá yo anoté las partes intervinientes, ¿sí? Esto no lo tienen que hacer ustedes. Acá va el nombre del procedimiento. Este era cobranzas, si no me equivoco. A ver, denme 2 segundos. Sí, cobranzas. Sí, es cobranzas. Entonces acá ponemos cobranzas, que es el nombre del procedimiento, ¿sí? Acá abajo vamos a poner el nombre de cada parte interviniente. Primero el cliente, que es lo que yo sugiero. El proveedor, el banco, como les decía. Después el cobrador, cuenta corriente, cuentas corrientes, tesorería,
Y por último, la columna, uy, no estoy viendo nada, ahí está, la columna de referencias. ¿Sí? Bien. Tenemos ubicadas nuestras 5 partes. Acá trazan una línea, que yo no lo voy a hacer, que no tengo regla. Y empezamos con el cursograma. Ok. Ahora sí, va a ser un poco un quilombo porque yo voy a ir saliendo de la pantalla para ver la consigna. Pero bueno, sabemos que empieza en el cobrador, ¿sí? Acá hay algo con lo que por ahí decimos, sí, esto sí se hace así o no. Esta liñita antes de la acción. Algunos la hacen, otros no. Fíjense cómo lo hace su profe. Yo lo aprendí así que yo lo hago así. Empieza entonces en el cobrador que retira del legajo del cliente el duplicado de la factura y con ello visita al cliente. Bien. Retiramos del legajo del cliente una factura y lo visitamos al cliente, ¿sí? Eso sería un archivo transitorio. Entonces, como es más, estamos empezando el procedimiento, no hay ningún documento archivado, vamos a sacar mágicamente, ¿sí? Un archivo. Como como el documento lo vamos a sacar, que es la factura, la vamos a necesitar a la factura físicamente, la línea del archivo va a ser una línea continua. Vamos a hacer el símbolo del archivo transitorio y lo vamos a unir al procedimiento. Bueno, por supuesto que esto es más prolijo, yo justo lo hice muy arriba, ¿sí? Pero unimos el archivo al procedimiento y hacemos aparecer la factura, ¿sí? ¿Por qué la hice de este lado? Porque tengo que ir al cliente, ¿ok? Si la hago de este lado, tengo que cruzar todo esto para llegar al cliente. En cambio, haciendo de este lado, estoy más cerca del cliente. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Ok. Hacemos la línea para tomar el documento y ya les digo qué pasa con esto. Duplicado de la factura y visita al cliente. El cliente entrega un cheque. Bien. Profe, ¿no quiere que yo Esta factura busque y es... se los lea? Así no tienen que estar cambiando. Ay, sí, mejor, 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 mejor. Esta factura es un duplicado. Le vamos a poner el número 2, o sea que el original sería el 1, ¿sí? Van a la perdón, a las referencias y ponen F, porque la F significa factura. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos el duplicado de la factura. Se la llevamos al cliente. ¿Sí? Estos puentes son muy importantes. Cada vez que crucen una de estas líneas, tienen que hacer estos puentecitos. Y los cursogramas se leen como si leyeran un libro, de izquierda a derecha. Cuando cambiamos el sentido ese, tenemos que hacer estas flechitas, ¿sí? Que representan que estamos yendo de derecha a izquierda. Y acá el cliente va a hacer algo que si alguien lo quiere leer sería hermoso. ¿Quiere que lo lea? Sí, porfa. El cobrador El- saca la factura del archivo y llegamos al cliente. Ahí después dice que el cliente entrega un cheque por un importe menor al facturado. Por un importe menor al facturado. Bien. Ahí hay una acción. El cliente tiene que emitir, ¿sí? Un cheque. Y un cheque, como es un valor, no es un documento, es plata, básicamente. El símbolo es un rectángulo más chatito y acostado, ¿sí? Y le ponemos la che de cheque. Vamos a referencias, ponemos que la che
significa cheque. ¿Sí? Entonces, con esto le pagamos al cobrador, ¿verdad? ¿Cómo sigue el procedimiento? Acá hay algo importante. Si mandamos la factura para este lado, la factura tiene que estar en este lado. Así que la vamos a hacer de acá. Fue como era, no. Bien. El cobrador ¿Cómo? sacó la factura del archivo. Se lo mandó al cliente. El cliente dijo, bien, debo, por ejemplo, 6.000 pesos, voy a hacer un cheque por 4.000. Pero como ya le mandamos la factura, tiene que estar acá. ¿Se entiende? No la podemos mandar y que acá no esté. Tiene que estar la factura ahí. Entonces la hice de este lado. Sí, es que no encuentro ¿El ejercicio? sí, 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 creo que ya lo encontré. A ver. Si no, a ver, espera, lo hago yo que lo tengo acá. Con el cheque, el cobrador emite una nota de crédito por triplicado. Bien. Con el cheque, nos dice la consigna, el cobrador emite una nota de crédito por triplicado. O sea, Ah, ya lo mandamos encontré. todo esto al cobrador. Bien. Si podés desde acá seguir, sería genial. Sí, sí. Todo esto se lo mandamos al cobrador para que siga el procedimiento. ¿Sí? Llamamos esto conectar de este lado. Así que hacemos el cheque y hacemos la factura duplicada. Y nos dice que hacemos una nota de crédito por triplicado, ¿sí? Sí. ¿Para dónde van esas notas de crédito? ¿Me puedes leer lo que sigue del procedimiento? Dice, entrega el original al cliente. El duplicado lo Bien, envía a cuentas corrientes. bien. ¿Y la otra? ¿No te dice nada? Y después dice que registra el pago en la cuenta corriente del cliente y archiva definitivamente el duplicado en la nota de crédito. Pero la nota de crédito es triplicado, ¿verdad? A ver, aquí dice que el duplicado lo envía a cuentas corrientes, que registra el pago en la cuenta corriente del cliente y archiva definitivamente el duplicado de la nota de crédito. Sí, creo que sí, triplicado. Bien. Entonces tenemos NC, vamos a referencias. NC es nota de crédito, ¿sí? Tenemos el original que va al cliente, por eso lo hice de este lado. El duplicado de la nota de crédito. Ven, acá ya empieza a faltar espacio y tienen que buscar la manera de que entre. El duplicado se lo mandamos a cuentas corrientes, ¿sí? Que es como otro sector dentro de la empresa. Y lo que no sé es dónde queda el triplicado. Calculo que queda de este lado, porque es un triplicado esta nota de crédito, ¿verdad? Sí. Bien, la hagamos ahí y que quede en este lado del cobrador. Entonces, esta la mando al cliente, hago que el cliente la reciba, hago la nota de crédito original, ¿sí? Acá si ven yo puse emite porque emite las notas de crédito. Me quedo con el triplicado, no le hago nada, y al duplicado se lo mando a cuenta corriente. Cuenta corriente va a recibir y tengo que hacer la nota de crédito duplicado. ¿Ok? Bien, cuenta corriente. Asienta es el verbo. ¿Cómo? Una vez que cuenta corriente recibe el documento, asienta, puede ser, Que lo registra que el dice pago. registra, ese es el verbo, Sí. registra.
¿Dónde registra? El pago en la cuenta corriente del cliente. Bien. ¿Qué más sigue? Y archiva definitivamente el duplicado de la nota de crédito. Bien, tengo la nota de crédito, duplicado y la archivo. Hago esta esquinita que les decía hace rato y puedo hacer la L o puedo bajar directamente una línea vertical acá. A mí me gusta hacer la L. Y como es permanente, hago el triángulo con la base, o sea, digamos, con la base hacia abajo, ¿sí? Ese es el archivo permanente. Bien. ¿Qué más? ¿Qué sigue? Después dice que el cobrador emite listado de cobranzas y conserva el duplicado de la factura. Bien. El cobrador. Como esto del cobrador pasa mucho después de cuenta corriente, la línea que baja del cobrador tiene que llegar un poco más abajo de esta acción, ¿sí? Y recién hacer la acción del cobrador. ¿Qué es? Ya me olvidé qué era, pero sí me acuerdo que me quedaba con la factura. ¿Qué es lo que hace el cobrador? Conserva El el verbo. duplicado de la factura. Conserva. ¿Solamente eso? ¿No hace nada más? Ah, el cobrador emite el listado de cobranza y conserva. No, conserva el duplicado. Emite. Bien. Listado de cobranza. Sí, el listado de cobranza. ¿Es una sola copia? Sí, no, dice emite el Bien. listado de cobranza. Entonces ponemos LC, vamos a referencia, LC, listado de cobranzas, y ya lo emitimos acá. Y conservamos la factura por duplicado. ¿Sí? Hasta ahí. Mm. Muy bien. ¿Qué más nos dice? Dice el triplicado de la nota de crédito y el cheque. Ah, también conserva el triplicado de la nota de crédito y el cheque. Claro, que está todo esto arriba. Fíjense, acá esto está bueno saberlo. Nosotros mandamos la nota de crédito una para allá, una nota de crédito a cuentas corrientes, y nos queda justamente la factura duplicada, nos queda el cheque, el triplicado de la nota de crédito. Todos esos documentos que yo voy a hacer acá. Nota de crédito 1 y el cheque. ¿Sí? Ahí se ve mejor. Si se fijan, son los que acá me quedaron sueltos, o sea, con los que yo no hice nada. ¿Sí? Si al cliente, Mm. proveedor, banco, cadete o lo que sea, le quedan documentos sueltos, no importa, porque como no pertenece a la organización, no me interesa lo que haga con los documentos. A nosotros nos interesa lo que pasa dentro de la organización, ¿sí? Como acá me quedaron en la nada, digamos, acá los volvemos a tener, ¿ok? ¿Qué más dice? ¿Dónde me quedé? Y al final de la semana entrega la documentación y valores en tesorería. Ah, sí, nota de crédito 3. Gracias por la corrección. Mandamos la 1. Perdón, no te presté atención. ¿Cómo era? Que, Tesorería. Ya sí, viene tesorería. al final de semana entrega la Ajá, documentación y valores en tesorería. genial. Todo esto que tenemos acá, al final de semana significa que hay una demora. Vamos a hacer una D y aclaramos qué significa al final de la semana. Volvemos a bajar y recién hacemos la acción. Y vamos a poner envía, porque lo único que hace es enviar la documentación a tesorería. Ay, perdón, envía, ¿sí? Así. Hacemos los 3 documentos de este lado, perdón, los 2 documentos y los valores para poder mandarlos. La factura duplicada y la nota de crédito triplicada. Gracias por la aclaración ahí, no sé quién hizo la aclaración. Como hago acá, tomo los 3, ¿sí? Acá me faltó línea, pero bueno, esta continúa. Tomo los 3 y los mando a tesorería, que está acá, es la última, antes de referencia. Esa línea también me quedó corta.
Bueno, hago los puentecitos necesarios, ¿sí? Y llega a tesorería. ¿Por qué hacemos estos guioncitos antes de la acción? Para demostrar que acá hay un lapso de tiempo, ¿sí? O sea, hace rato yo les dije que esta acción ocurría después de todo esto. Por eso es que la hacíamos más abajo. Esto, de alguna manera, representa tiempo. Todo esto es tiempo, ¿sí? Cada cosa tiene su tiempo. Como esto ocurrió antes que todo esto, por eso es que lo hacemos más abajo. ¿Podríamos haberlo hecho acá? Sí. Ahí estaríamos representando en simultáneo, pero en la consigna esto pasa antes que esto. ¿Se entiende? Entonces representamos así la diferencia de tiempo. Y la otra manera es representándolo con una demora, pero esto es solo cuando se lo dice la consigna. Al final de la semana, al final del día, después de 3 meses, y etc. Como esto es cronológico, lo hacemos más abajo. Acá, si yo lo hago a esta altura, el símbolo, aparte al símbolo, a ver si tengo acá un lápiz, si yo no hago este guión, al símbolo tendría que hacerlo así. ¿Ven? Y queda más o menos a la misma altura que este otro. Y no es lo correcto. Hay que hacerlo más abajo porque es otro momento dentro del procedimiento. ¿Qué es lo que hace tesorería con los 3 documentos? Ahí le digo. Al final de la semana entrega, no dice nada, solamente dice que entrega documentación y valores en tesorería. Tesorería lo recibe. Listo, recibe nada más. No sabemos si lo archiva o qué otra cosa. Esperen que voy a ver los mensajes. Con eso terminaríamos, ¿sí? Este curso grande. Me voy a fijar los mensajes que hubo un compañero o compañera que mandó varios. ¿El archivo probablemente no se puede volver a sacar? Sí, lo vimos en la práctica. Ese lo hicimos en clase, claro, el que estamos haciendo ahora. La nota de crédito era 3, ese es el mensaje que leí. Gracias por la aclaración. Esos documentos estaban archivados. Bien, los 3 de cobrador, antes de enviarlo a tesorería. Listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Claro, como ahí les dice retiene, creo que es la palabra, ¿sí? Ahí está. La palabra creo que dice conserva, esa es la palabra. Ese conserva estaría significando que archivamos estos documentos, ¿sí? Estos 3, en este momento, antes de la demora. Entonces, ¿qué hacemos? Yo lo hago acá abajo, no, lo voy a hacer desde arriba. Tomo los 3 documentos y los archivo, ¿sí? Como no les dice si es permanente o transitorio el archivo, lo toman como transitorio. Ahí los tenemos archivados. Después de el final de la semana, unimos este archivo como hicimos al principio, que este archivo lo sacamos mágicamente y lo unimos al procedimiento. Ay, ¿cómo se desenfoca esto? Bueno, acá también, este no está sacado mágicamente, pero sí lo tenemos que unir al archivo, al procedimiento. Entonces lo único que hacemos es sacar una línea del archivo y unirlo al procedimiento para poder sacar los documentos que después van a ser enviados. ¿Sí? Eso es todo. Gracias. Ay, no vi el nombre, pero alguien lo aclaró. Sí, porque dice conserva. Judith, genia, súper atenta, Judith. Esto es lo bueno de que ya lo hayan hecho. Bien, ¿se entendió esto? Yo sé que al principio fue como ¿Podés mostrar la parte de raro de tesorería? entender. Sí, acá. Esto que está con lápiz no va, que yo les mostraba que quedaría más o menos a la misma altura, cronológicamente estaría incorrecto. Así que va esto solamente. Van los 3 documentos y listo, se terminó. Ok, ay no, es acá.
Este es un nivel de dificultad 1. Es bastante sencillo, este de hecho es cortito. No tienen alternativas, no tienen demoras. Puede ocurrir que tengan demoras en más de un sector. ¿Puedo mostrar cómo lo hicimos en clases? Sí, capaz que son diferentes. Dale, fijarnos. Si alguien lo quiere compartir, sería genial. Listado de cobranzas. ¿Hicimos un listado de cobranzas? No, no lo enviamos al listado de cobranzas. Quedó en el cobrador. A ver. Ahí está. No veo nada. Ahí está. Emite y recibe, si es lo que tenemos. No fue la factura a... Ah, bien, bien, bien. Ok, ya se los explico eso. Sí hicieron lo del legajo. Acá hay una nota de crédito 1, 2 y 3. La factura no la utilizó, solo quedó arriba. Bien. Emite el listado de compras. Y no archivaron, acá en este caso no archivaron los documentos. Cuentas corrientes, recibe y registra. Claro, lo hicieron todo en un solo momento. Y acá recibimos, genial. Bien. ¡Ay, no! Ah, ok. Déjame que... Ok, les voy a explicar las diferencias que tenemos, que sí, no son muchas, son esas diferencias. Como dice que el cobrador se dirige al cliente solamente, en la tarde lo hicimos distinto. Claro, ¿ven? Ahí van a tener, eso es lo que les decía hace rato, vamos a tener diferencias, o sea, entre los profesores van a tener diferencias, y imagínense conmigo, yo aprendí de ellos, por si acaso. Yo lo sabía, o sea, de hecho lo padecía, porque yo tenía compañeros que iban a la mañana, yo iba a la noche, y tenía otros compañeros que uno solo cursaba a la tarde. Y no podíamos comparar porque era muy diferente todo. Entonces, se nos hacía complicado, pero nos dijeron que nos basemos en lo que hacíamos en la comisión para resolver los cursogramas, organigrama también nos pasó. Por eso es que lo aclaré antes de empezar con todo el gráfico, digamos, ¿sí? Pero les puedo explicar las diferencias estas que tenemos. Eh, si se fijan en el cobrador, que es ahí donde comienza el procedimiento, acá tenemos una línea discontinua desde el archivo, ¿sí? No, no es discontinuo, no estaba bien enfocado. Bien, y tiene una L, esa L significa legajo. Deberían haber aclarado en referencias, no vi si estaba, pero si no está, igual se entiende que la L es de legajo, digamos. Bien, sí está, perfecto. Entonces, esa L como representa un legajo, estamos diciendo que del archivo del legajo estamos sacando el documento que es la factura 2, ¿sí? Esa es una de las diferencias. Nosotros no pusimos la L, pusimos solamente el archivo. Pueden agregarle la L y ya queda representado el legajo. Sacamos la factura. Después, nos dice que el cobrador se dirige al cliente y les dice, che, debes esto de esta factura. No es que le envía la factura en este caso. Entonces, como no está haciendo el envío, si se fijan, la línea es discontinua. Si puedes hacerlo más chiquito. Ahí está. Yo lo hago más chiquito. Si se fijan, la línea es discontinua. Sí hizo las flechitas, ven, que cambian el sentido al cursograma, pero la línea es discontinua porque no estamos mandando el documento, simplemente le estamos avisando que tiene una deuda, ¿sí? Entonces ya del lado del cliente no está la factura porque no se la mandamos, ¿ok? Entonces el cliente emite el cheque, lo manda, que eso sí lo tenemos, ¿sí?
Y tenemos que el cobrador emite la nota de crédito por triplicado y ya está ahí el cheque. ¿Cuál es la diferencia con el que hice recién? Que como nosotros mandamos la factura, la volvemos a recibir, tenemos un documento de más, digamos, nosotros, ¿sí? O sea, el que hice yo. Bueno, después, el cobrador le manda la nota de crédito al cliente, le manda la nota de crédito duplicada a cuenta corriente, ¿sí? Se queda con el triplicado de la nota de crédito, arriba quedó la factura y se queda también con el cheque, ¿ok? Son los 3 documentos que llegan hasta el final, digamos. Bueno, cuenta corriente recibe y registra. Eso lo pueden hacer. Yo no quise dárselos así como que ahora ya, porque en realidad para mí ese recibe y registra está como al pedo. Porque el recibe es obvio, o sea, las acciones obvias en los cursogramas son recibe y envía. Envía y recibe están como de más. Si no hay una acción aparte, tenemos que poner el recibe y el envía, ¿sí? Pero en este caso, en vez de poner doble acción, podrían poner simplemente registra, porque ya es como obvio que recibe. Yo se lo hice al recibe primero y después al registra, para que quede como más simple de ver qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Ahora que están comenzando. Una vez que ya adquieran práctica, ya va a haber cosas que quizás puedan obviar, digamos, ¿sí? Como por ejemplo el recibe y el envío. Sí, el profe dijo que Sí. las acciones obvias se tachan y restan puntos, así que... Claro, eh, esas no van, digamos, el recibe y el envía mm. son como obvias. Y acá Y, pusieron, sí, estoy viendo que no dibujó la factura donde se envía el cheque al cliente. Eso porque el profe dijo que a veces, o sea, que se puede enviar y no enviar, que se le puede interpretar que se envía nada más el cheque porque el duplicado se lo quedan ellos. Al claro. principio de todo, al Bueno, principio. es que por eso les decía, puede ser que simplemente nos comuniquemos con el cliente, pero que no le mandemos nosotros la factura. Entonces, en ese caso, ya no, no, la línea no es continua, es una línea discontinua, ¿se entiende? Si es solo comunicación. Si le envío algo físico, sea una factura, sea un cheque, sea plata, sea, no sé, un correo, una carta, ahí recién hago la línea continua. ¿Van a tener Mm, diferencias de criterios? Sí las van a tener. Ustedes aténganse a lo que digan los profesores, a las pequeñas cositas que vayan aclarando ellos, ustedes anótenlas para tenerlas presentes a la hora de graficar, acorde a los que les piden a cada comisión, ¿sí? mm. Disculpe, Em, ¿por yo qué por era eso yo la ya línea en sabía que íbamos continuo? a tener diferencias, Disculpe, la porque no le línea... mandamos la factura. Ah, Sí, porque no le estamos mandando la factura. ok. Es porque simplemente al su entender, solamente estamos diciéndole, che, debes plata y nada más, no le mandamos la factura, ¿se entiende? Mm, En cambio yo, a mi entender, sí mandamos la factura para que recuerde qué es lo que debe, lo tenga en cuenta y emite el cheque. ah, Bueno, esas son las diferencias por ahora. ¿Qué más? Bueno. Acá tenemos el recibe, el registra, el recibe para mí estaba de más, yo lo hice, pero es una forma de hacerlo más simplificado que vayan adquiriendo práctica, ¿sí? Pueden hacerlo de una sola vez y poner solamente registra. En el caso de que tengan, por ejemplo, firma, registra y firma, ahí sí ponen la doble acción, ¿sí? Porque son como acciones eh, importantes, ¿sí? Bueno, volvemos a cobranzas, no, perdón, al cobrador, que emite el listado de compras, ¿sí? Y los documentos, si se fijan, quedaron arriba, ninguno archivado, ni nada. Entonces, quedaron sueltos antes del... en cambio, perdón, seguimos con el al final de la semana, hace una nueva acción y envía todos esos documentos que tenía sueltos arriba, los
los amontona en un solo pedacito y los manda a tesorería, ¿ok? Lo que hicimos nosotros, o sea, el que grafique yo, es poner directamente, hacer un archivo, porque decía conserva, ¿sí? Entonces archivamos los documentos, después de la demora sacamos del archivo esos documentos y recién los mandamos. Y acá en tesorería no hay ningún problema porque lo único que hace es recibir. Bueno, ¿se entendieron las diferencias? En cuenta corriente tenemos archivo permanente. Sí, tenemos un archivo permanente. ¿Se entendieron las diferencias, estas diferencias posibles y seguras que vamos a tener, diferencias de criterios? Básense en lo que dijo su profesora. Quedan diferentes, se difieren en ciertas partes, pero si en su comisión lo hicieron diferente, háganlo como lo hicieron en su comisión. Si esta es, no sé, del turno mañana, por ejemplo, hacelo como lo hicieron en tu turno, ¿sí? Igual yo les voy a explicar porque me han hecho tantas veces estas preguntas y yo me las hice en su momento cuando las cursé, que sé entender a qué no, por qué difieren o a qué hacen referencia estas cosas en las que no concordamos. Les puedo explicar como acabo de hacer. A ver, esto lo hizo así porque esta persona lo toma como que, ¿se entiende? Bueno, quedó claro. Les repito, este es un cursograma nivel 1 de dificultad, pero quedó claro. Es importante que lo sepan hacer lo básico para después empezar a ir a lo más difícil. Sí, sí, sí. ¿Sí quedó claro? Genial. Sí, profesor. Bueno, si quedó alguna duda, díganme ahora o callen para siempre. Vamos a tener, ¿cuándo tienen? No deben saber todavía cuándo tienen parcial. Pero bueno, vamos a tener una clase el miércoles, no puedo el miércoles. El martes, posiblemente. Digo posiblemente porque tengo que revisar qué tengo que hacer. Pero este tema va a llevar un poquito más de tiempo que organigrama. Organigrama es un poquito más sencillo. Cursograma tiene varios detalles más, así que necesita un poquito más de tiempo, suyo y mío, por supuesto. Así que vamos a tener un poquito más de clases. Pero con que entiendan lo básico y tomen apuntes de esas aclaraciones que hace cada profe en su comisión, les va a ir bien. Por ahora nosotros terminamos, ¿sí? A mí estos cursogramas en los que quedan documentos sueltos no me gustan, pero bueno, a mí me gusta archivarlo, que quede como que no haya nada suelto, me gusta a mí. Pero bueno, acá quedó ahí quedó, ahí terminó, así que lo dejamos ahí. Bien, con esto terminaríamos. Si tienen alguna duda, porfa, díganme. Si quieren mandarle a Andrés el otro cursograma y yo les hago un videíto, eso puede ser, les hago un videíto explicándoles el cursograma. O si tienen algún otro, les hago un video explicándoles y haciendo el otro cursograma. Que sería más fácil que estas clases de 2 horas, que es como un montón. Bueno, 1 hora y media fue en este caso. Pero creo que es más accesible para mí y para ustedes también. Que estar 1 hora y media sentados es por ahí un poco tedioso. Bueno, si queda alguna duda, chicos, díganme. Sí. A mí me gustan mucho los videos porque son como tutoriales y llevan menos tiempo y le podés poner pausa y qué sé yo. Está bueno, digamos. Gracias por las clases, no, de nada. Yo trato que sean clases de manuales. ¿Manuales? Ah, manuales, sí. Ah, manuales es re fácil. Perdón, me confundí con subsistema. Vamos a tener clases de manuales. Manuales es un tema muy simple, ¿sí? Solo tienen a ver, estar ubicados en las funciones, perdón, no en las funciones, en las unidades dentro de una empresa. Después, si tienen claras las unidades dentro de una organización o una empresa, les va a ser fácil ubicar el manual. Pero bueno, sí vamos a tener clase de manuales. Seguramente va a ser la última, así como hicimos con subsistema, que fue la última con un poco de organigrama.
Seguramente va a ser así la de manuales. Así que bueno, nos vemos la próxima, chicos. Si tienen alguna duda, me dicen por mensaje ahora. De nada, de nada, de nada, Estrella. Chao, profe, hasta luego. El parcial es el 4. Nos vemos, gracias. El parcial es el 4. Otra, profe, Bueno, chao. faltan 2 semanas. O sea, nos vemos, chau, chau. Hasta luego, nos vemos. Uy, espera, no llego a ver el último mensaje. Ah, bien. Chao, nos vemos. Hasta luego, decía. Me salían los mensajes de abandonó la reunión, abandonó la reunión. Y no podía leer el último mensaje. Bueno, nos vemos entonces la próxima.